semana pasada alcanzamos a hacer una edición de entrada a la ecuación patrimonial. Entonces vamos a seguir con la parte de ecuación patrimonial, la partida doble y los libros de contabilidad. Entonces, la parte que vimos la semana pasada de ecuación contable, vamos a hacer un pequeño repaso, que es pues el activo, que es igual al pasivo y al patrimonio. Activo, todas los bienes que hacen referente a la empresa, el pasivo, las obligaciones a terceros y el patrimonio, el capital que se constituye esta empresa y nos desarrollamos con él para esta sustentación de la empresa. Encontramos una parte en simbología de la ecuación contable y esta parte es la que nos muestra cómo se estructura un balance en el balance general. Entonces encontramos una parte que es el activo, que es el 100% cómo se estructura ese balance y son los bienes y derechos a favor de la empresa, como lo veníamos diciendo. Un pasivo que es el 80%, que son las deudas y obligaciones adquiridas con terceros, y el patrimonio, que sería el 20% de ese estado financiero, que es el capital, las reservas, los resultados que incluyen y la utilidad del ejercicio. Acá tenemos un pequeño ejercicio de ecuación patrimonial para que empecemos a inducirnos al tema. Entonces empezamos haciendo un pequeño ejercicio de ecuación, un ejercicio práctico de ecuación patrimonial que dice, si tenemos una empresa cuyo pasivo está compuesto de una obligación de 370.000 pesos y su propietario aporta un capital social de 950, calcule el valor de este activo. Entonces, como lo habíamos visto, pues vamos a desarrollar lo que es la ecuación patrimonial. Entonces, tenemos los datos establecidos en esta parte, que sería el pasivo, que es un valor de 370, porque el ejercicio nos lo está diciendo, y un patrimonio de 950. Vamos a encontrar el activo. La forma de ecuación patrimonial nos dice que activo es igual a pasivo más patrimonio. Entonces desarrollamos la fórmula reemplazando los valores donde están cada uno de los nombres. Entonces el pasivo 370 más el patrimonio 950, eso me da un valor de 1.320.000, que esta es la parte de la ecuación contable. La partida doble. La partida doble es un sistema de equilibrio, un sistema desarrollado por un matemático cura que se llamaba Lucas Paciolo, donde establece el equilibrio que hay entre la racionalidad de la parte que es la parte contable. Entonces, la partida al doble es el equilibrio que se estructura sobre este desarrollo de mi racionalidad en esta parte contable. Hay un debe y un haber, como ven en la gráfica, es una parte de balanza porque es el equilibrio que se establece. El debe a mi izquierda y se conoce como debitar, débito o debitar cuando yo estoy hablando ya en las cuentas en esta parte, y en el lado derecho el haber, que se conoce como crédito o acreditar cuando yo estoy trabajando ya en estas partes de la cuenta. Encontramos esta parte de equilibrio, lo que se llama las cuentas T, y aparece el activo, que para nosotros ese activo puede ser es la parte del ingreso que entra como tal, y el pasivo menos el patrimonio, que es la parte del ingreso. Entonces, en esta parte de esta cuenta T, me establece cómo yo voy a manejar esta estructura en el momento que yo voy a analizar y voy a desarrollar estos ejercicios contables. Por principio contable,
estos se desarrollan de acuerdo a lo que estábamos estableciendo anteriormente. Fue establecido por Lucas Paciolo como principio contable. Entonces, el debe, cuando aparece en el activo, incrementa y el haber disminuye. Su saldo es deudor, porque quedó mayor valor en el debe. Encontramos en el ingreso, que encontramos que está en el pasivo menos el patrimonio. Entonces, en el debe disminuye y en el haber incrementa. Y sería un aumento para su saldo crédito o acreedor, como lo vimos en la cuenta de la balanza, que es el equilibrio que se establece. Acá encontramos un ejercicio práctico de lo que es la cuenta T, un ejercicio sencillo. Entonces acá aparece, para el inicio de unas actividades los socios aportan 5 millones de pesos. Entonces utilizamos dos cuentas, que es la caja, con los 5 millones de pesos que entran en debe y el capital social, que son los 5 millones que entran al haber. Y esta sería la parte de la ecuación contable, que en donde yo me refiero y la encuentro equilibrada según la partida de Lucas Paciolo, el estado de la parte donde ya está equilibrado. Los libros de contabilidad son los reflejos, los documentos que se establecen para el desarrollo de la actividad dentro de la empresa. Entonces, acuérdense, muchachos, que cuando ustedes leyeron sobre las empresas y vieron una parte de estas, se dice en la parte jurídica que en los libros contables, los libros contables son responsabilidad de las personas que manejan facturación, son responsables de contabilidad y son responsables de el IVA. Entonces, aquí esa parte la tendríamos con una definición. Mary, ¿me haces un favor? Cierras el micrófono, por favor. Gracias. Entre los libros contables encontramos tres que son importantes en el desarrollo de esta actividad, como son el libro diario. El libro diario es el que recoge diariamente los hechos económicos que se establecen en la empresa. El libro mayor y balance es el libro ya estructurado que me refleja las cuentas del balance y esta me entrega el estado financiero del activo, el pasivo y el patrimonio, igual de los gastos, de los ingresos que se utilizan en el desarrollo de la actividad de la empresa. Pues, y el libro de actas, que es donde se refleja la reunión de los socios, lo que se establece en las juntas y lo que se queda plasmado en estos libros de contabilidad. Entonces, hasta hoy vamos a ver esta estructura contable. ¿Qué preguntas tienen hasta ahí, muchachos? Sí, Tania. Profesora, buenas noches. Buenas noches. Yo tengo una duda en la parte de las cuentas en dónde quedaría reflejado lo de los costos. ¿Perdón? Los costos, en dónde estarían reflejados. Tania, qué pena contigo, pero estamos viendo primero, esa es una cuenta de las cuentas nominales que hacen parte del estado de resultados. Entonces estamos viendo primero el estado del balance, que es el activo, el pasivo de patrimonio. Entonces todavía no está, que son las cuentas reales. Entonces, ok. ahí no. Claro que las cuentas te van a reflejar de alguna vez alguna cuenta, pero más adelante la vamos a ver a través del desarrollo de lo que son las cuentas nominales, que esas son las que te van a reflejar los estados de resultado. ¿Qué pregunta tienen, muchachos, de los ejercicios, de la ecuación contable?
Profesora, una pregunta. Sí, señor. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, profe. Los libros, por ejemplo, diario de mayor y balance de ante alguna entidad. Perdón, no te oí. Los libros de diario mayor y balance deben estar registrados en alguna entidad. Sí, señor. Eso tiene que estar registrado ante Cámara de Comercio. Pero Gracias, obviamente profe. pues ya no se están utilizando casi los libros manuales, ¿no? Entonces para eso están los programas contables y los programas contables te dan un permiso especial que son un software donde se desarrolla esta actividad, pero obviamente que cuando los imprimes tú tienes que tener un permiso especial de la Cámara de Comercio que se cruza con la Administración de Impuestos. María. María. Profe, buenas noches, qué pena. Buenas noches. Lo que pasa es que yo no entendí muy bien el ejercicio. Sí, tranquila. ¿Cuál es este? Sí, no lo entendí. Vamos a hacer ahorita ejercicio. Bueno, listo, profe, gracias. Bueno, Mayerly. Una pregunta. Señora. ¿Cómo vamos a manejar cómo vamos a manejar la codificación de cada cuenta? Bueno, Mayeli, vamos por partes, ¿no? Primero debemos aprender a gatear, luego a caminar y luego a correr. Entonces estamos en el proceso de gatear, de que conozcan la ecuación patrimonial, para qué sirven, y luego vamos a ver la estructura contable y el desarrollo y los cambios que se establecen en esta parte. Profe, pero entonces vamos a necesitar algún libro o algo para lo de los códigos. Aquí tú vas a trabajar en una parte y ya no se llama catálogo de cuentas que se estableció, pero por favor no te me adelantes en esta parte, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, señora, muchísimas gracias. Bueno, Cristian. Profe, este libro mayor y balance, bueno, de su merced hizo la aclaración que ahora todo es por software, ¿no? Sí, pero este libro de mayor y balance es en el que se hace como un registro anual, un balance. Mira, Cristian, de acuerdo, te voy a hacer la explicación. De acuerdo a la parte contable, se supone que el libro mayor y balance es el que refleja las cuentas del balance. O sea, él es el que me llama a mí las cuentas reales del balance, que son las que se estructuran en el activo, el pasivo y el patrimonio, que son estas cuentas que se desarrollan aquí, y lo que me da ese reflejo. Pero ya en los software aparece esta parte después de que yo tomo un programa contable, por ejemplo, si ustedes lo han oído, el Sigo, el ELISA, el Boroffice, en fin, los programas que están ahorita en el mercado. Ellos cada uno tienen su módulo establecido. Entonces, ellos ya saben contablemente que al registrar una cuenta, unos van al libro diario y luego de que yo termine de hacer esas operaciones en el libro diario, yo hago mi cierre contable mensual y eso me lo refleja el libro mayor y balances y luego en el mayor y balances yo puedo disponer de mi estado financiero del balance en un balance de comprobación que me lo da el libro mayor y balance. Pero eso ya lo refleja todo la parte del software. Ya eso está establecido por la parte del software. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Listo. ¿Qué otra pregunta tienen de lo establecido? ¿No hay ninguna otra pregunta? Entonces, muchachos, saquen lápiz y papel al lado de su escritorio porque vamos a empezar a trabajar ejercicios de ecuación patrimonial. ¿Qué otras preguntas tienen? No hay ninguna otra pregunta, ¿cierto? Entonces vamos a empezar a hacer ejercicio. Vamos a empezar con este primer ejercicio.
el que ven reflejado acá en la pantalla. Entonces, ustedes estudiaron la semana antepasada que yo les dije que leyeran un poquito o que estructuraran un poquito sobre lo que era la ecuación patrimonial. ¿Por qué yo les establecí esta inducción en ecuación patrimonial? La ecuación patrimonial en la parte contable, la vida fundamental de ustedes, es donde van a empezar ustedes, como les dije, a guiar para luego empezar a caminar y luego a correr. Es donde empiezan ustedes a conocer la estructura de la parte y el análisis de la parte contable. Entonces vamos a hacer este ejercicio. ¿Qué preguntas tienen las personas que tenían alguna duda en este lado? Ahora sí pueden levantar la mano y... ¿Sí, Mayerly? ¿Sí, Mayerly? Bueno, entonces, vamos a sacar papel y lápiz todos con su papel y lápiz. Encontramos, acuérdense en que esta es la ecuación patrimonial. Se la van a anotar en su cuaderno. Activo igual a pasivo y patrimonio. Esa es la parte de la ecuación contable, esa es la estructura de la ecuación contable. Entonces nos vamos a ir al ejercicio. Entonces dice, si tenemos una empresa cuyo pasivo está compuesto por una obligación de 370,000 pesos y su propietario aporta un capital social de 950. Calcule el valor de su activo. Entonces, ya tenemos dos datos, ¿no? Que son el pasivo, que son los 370, y el patrimonio, que son los 950. Aplicamos la fórmula de ecuación patrimonial que nos dice que activo es igual a pasivo más patrimonio. Entonces, ponemos activo igual y reemplazamos los valores. La sumamos y el valor es 1.320.000. Ahí todo claro, no hay ninguna duda. ¿Qué preguntas tienen? ¿Todo muy claro? Profe. Sí, sí, Cristian. Manuel, permíteme un segundo. Manuel, ¿me cierras el micrófono, por favor? Ahora sí, Cristian. Listo, profe. Yo leí una parte sobre la construcción patrimonial y ahí decía que el pasivo puede cambiar por la aplicación del activo y del patrimonio. Sí, puede cambiar según el ejercicio como yo se los estructure. Puede cambiar. Listo. Bueno, También entonces, ahí, perdón, ahí también leí que pues sería solo el patrimonio cuando la empresa no se ha endeudado, dado el caso si una empresa ha adquirido un préstamo en un banco para abrir pues una empresa, valga la redundancia, allí cómo entraría también como patrimonio o sería ya pasivo. cuando la empresa hace un préstamo para la compra de la utilidad de un terreno o algo así, ya es una obligación bancaria, pero hace parte del patrimonio. Ah, bueno, listo, muchas gracias. ¿Listo? Entonces vamos a hacer ejercicios. ¿Qué preguntas tienen de este ejercicio? Bueno, entonces no hay preguntas, entonces vamos a hacer ejercicios con respecto a la ecuación contable para que les quede un poco más claro. Entonces, vamos a decir que una empresa tiene unos activos todos tienen que ir haciendo este ejercicio, de 200,000 pesos, un activo de 200,000 pesos. Y un patrimonio de 100. Tienen que hallar el pasivo. ¿De cuánto? ¿Un patrimonio de cuánto? De 100. Van a hallar el pasivo. El pasivo que tenga esta empresa. Profe, dan 100,000
Todavía no. Sí, por favor, me hacen un favor, levantan la mano cuando quieran participar. Acuérdense que ustedes están en un salón de clase y deben levantar la mano para participar porque están en el salón de clase. ¿Sí, Amanda? Profe, disculpe, ¿me puede repetir la pregunta que no la pude copiar? Sí. Tenemos un activo de 200.000 pesos. Sí. Y un patrimonio de 100. Vas a encontrar el pasivo. Sí, Mirdo. Buenas noches, profe. Buenas noches. Profe, pues en lo que yo he entendido, pues el pasivo sería 0. ¿Te aplicaste la ecuación patrimonial? Señora, perdón. ¿Aplicaste la ecuación patrimonial? Pues sí, en eso lo que yo veo, porque esto me sumaría 300.000 y no veo que el pasivo lo veo en 0. ¿Seguro? Permíteme un segundo. Ferney. No, tan seguro no. Ferney. Sí, para mí el pasivo sería 199.900. ¿Aplicaron la ecuación patrimonial? Sí. ¿Cómo tomaron la ecuación patrimonial? Pues digamos, yo resté los activos del patrimonio. ¿Y entonces cuánto te quedaría? Pues tú dijiste que el profe dijo que habían 200.000 y el patrimonio era solo 100. Entonces Sí. a los 200.000 le resté los 100, me da 199.900. Entonces 199.000. Si está restando 100 de 200. Por eso, ¿son 100.000 o son solo 100? Son 100. 100.000. Ah, pues su merced dijo 100. Entonces, No, después 100.000. yo lo tomé Son así. 100.000. Son 100.000. Ah, ok. Entonces sí serían 100.000. Sí, muy señora. bien. Ese reemplazo de la ecuación patrimonial, ¿no? Ustedes lo único que tienen que hacer aquí es reemplazar la ecuación patrimonial. Es un juego de esa ecuación patrimonial, ¿sí, Sandra? Sí, profe. Sí, la ecuación Sandra. patrimonial, pues si decimos que activo es igual a pasivo más patrimonio, pues activo el pasivo en este caso sería patrimonio menos activo o activo menos patrimonio. Cierto que serían 100.000 pesos. Si cuentas tienen que estar niveladas tanto al debe como al haber. No, permíteme, solamente, Sandra, estamos viendo la bueno, parte de 100.000 ecuación pesos. patrimonial. Sí, Bueno, gracias. la ecuación para mí el pasivo son 100.000 pesos. Sí, muchas gracias, muy amable. Cristian. Sí, profe, esta fórmula es activo menos patrimonio, ¿verdad? La fórmula, o sea, tú tienes primero la cuenta, entonces esta explicación va para todos, donde la ecuación es activo igual a pasivo más patrimonio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hallar? El patrimonio, ¿cierto? Entonces, el activo, pasamos el pasivo después del igual, entonces lo paso con signo negativo, ¿cierto? Y me queda igual a patrimonio, y ahí haces la operación. ¿Sí, Cristian? Listo, profe. Sí, señora. ¿Sí? Sí, señora. Es jugar con la ecuación dentro de esta parte. Jessica. Profe, yo iba a decir lo mismo que mi compañero, que era igual a 100.000 pesos. Ah, bueno, gracias. María. No, profe, lo que pasa es que no había entendido bien la explicación, pero su merced la acabo de dar, entonces no, ya. Listo, Gracias. vamos con otro ejercicio. Entonces, tienen un patrimonio de 1.000.000 de pesos. 1.000.000 de pesos de patrimonio. Y tienen un activo
de 3 millones de pesos. Deben hallar el pasivo. Profe, qué pena, me repite y disculpen. Tienen un patrimonio de 1 millón de pesos y un activo de 3 millones. Van a hallar ese pasivo. Patrimonio de 2 millones, profe. ¿Perdón? ¿Aló? De 2 millones, profe. Que les dio el pasivo 2 millones, ¿cierto? Pasivo 2 millones. 2 millones, profesora. Bien. ¿Quién tiene alguna duda con el despeje de la ecuación? ¿Quién tiene alguna duda con el despeje de la ecuación? Profe, yo ya levanté la mano. Sí, Pues María. aquí quiere decir que yo pongo primero el activo, que son los 3 millones, menos el patrimonio, que sería el millón de pesos. Eso me darían los 2 millones, sí, es como para tenerlo claro. Sí, así se despeja. Tú tienes esta ecuación patrimonial, ¿cierto? Esta Sí, sí, señora. esto es lo fundamental de la ecuación patrimonial. Sí. ¿Qué fue lo que te pedí? Porque es que este ejercicio lo estoy sacando de la mente en este momento. Entonces, Bueno. Dice que hallar el pasivo, profe. Entonces, por eso vuelvo y repito. Su merced dice que tenemos un... ¿Perdón? Su merced dice que tenemos un patrimonio de 1 millón de pesos y un activo de 3 millones. Eso quiere decir que yo coloco el pasivo y le doy igual patrimonio, que es igual activo, que son 3 millones de pesos, menos el patrimonio, que sería 1 millón de pesos, igual a 2 millones. ¿Sí? Es para saber pero, si se lo... Sí, pero tú tienes que hacer el ejercicio paso a paso, ¿no? Sí, no, yo lo tengo acá. Esto es una ecuación como la que tienen ustedes en álgebra o en cualquier parte. Esto es una ecuación en la que ustedes pueden tener este desarrollo de esta ecuación, María. Por eso te da todo. ¿Por eso cuánto es que te da? 2 millones. Ok, listo, profe. Es que era para tenerlo claro. Muchas gracias. Bueno. ¿Quién más tiene alguna pregunta en esta parte? Sí, Fernet. Profe, es que tengo como una inquietud. Su merced dice que si debemos estudiarlo como el tema de una ecuación algebraica, al momento de nosotros pasarlo al lado contrario del signo igual, ¿no sería negativo? Claro, va a cambiar. Entonces, digamos, si seguiría siendo los 2 millones positivos o serían negativos. Si el patrimonio te lo di en 3 millones, está positivo, ¿no? Y el patrimonio pasa al otro igual con signo negativo, entonces te da 2 millones positivos. ¿Sí? Ok. Sí, me entendí. Pero puede en algún momento dar... Sí, ¿Negativo? Espérate un momentico, sí. No me corran que ya les voy a poner ese ejemplo. Daniela. Bueno, entonces, vamos con el otro ejercicio. Tengo un patrimonio. Daniela. Profe, Daniel. Ay, Daniel, perdón. No, es que estaba mirando. Perdón, Daniel, discúlpame. Oh, tranqui. Profe, yo tengo una preguntita. O sea, cada vez que vayamos a buscar tanto el pasivo como el patrimonio, siempre vamos a restar, ¿sí? Pues porque esta es la ecuación. Si tú vas a encontrar esa parte, pues vas a restar. ¿Por qué, Daniel? Porque aquí en esta parte, cuando van a encontrar ustedes en el balance, mira lo que aparece en esta figura del balance.
Este es el resultado que te da, aquí te da 1.000.000, digamos, Daniel. Y esta suma de estos dos en el balance te tiene que dar ese 1.000.000. Por eso es que se establece esta ecuación patrimonial. Y es donde dicen que el balance está cuadrado o está descuadrado. Pero aquí hay un montón de cuenticas que todavía no la hemos visto para que tú puedas llegar a ver si está cuadrado o no está cuadrado. Ah, ok, ok. Pero que es fundamental que sepan cómo se establece esta parte de la ecuación patrimonial, que lo que yo les decía, esta es la parte fundamental que ustedes están haciendo para que luego caminen y luego corran, porque esto es lo que les va a fundamentar a ustedes el desarrollo también más adelante de ese análisis. Ok, listo, profe, gracias. Bueno, discúlpame, Manuel. Profesora, yo siempre, no sé, se me hace como más fácil sacar los cálculos y no sé si está bien. Yo saco activo menos pasivo y de ahí saco el patrimonio. Y dependiendo si hay patrimonio, ya más o menos yo puedo sacar el cálculo si estoy buscando el pasivo o activo. Pero me enfoco bien, o sea, el resultado lo consigo más fácil si haciendo esa operación activo menos pasivo, consigo el patrimonio. No sé si estará correcto. ¿Cómo es que me dijiste? Que yo las ecuaciones... Estás utilizando la ecuación patrimonial. Sí, exactamente. Sí, es que sacando la ecuación patrimonial se saca, pero hay un momento que no te van a dar un dato. Entonces tú tienes que hacer ese desarrollo de despejar esa ecuación. Ok. Quiero llegar hasta ese punto para comprenderlo un poco mejor. Sí, listo. Entonces vamos con otro ejercicio. Por favor, quiero que estén atentos cuando les entregue el valor, porque los ejercicios los estoy sacando de mi mente, entonces de pronto se me van los valores. Tienen un patrimonio de 7 millones de pesos. Todos deben estar trabajando con lápiz y papel dentro de sus escritorios. Y un activo de 11 millones. Tenemos que encontrar el pasivo. Sí, Sandra. 4 millones de... 4 millones. Gracias, Sandra. Jessica. Profe, 4 millones de pesos es el pasivo. Diana. Carmen. 4 millones, profesora. Pasivo. 4 millones. Sí, 4 millones. Entonces vamos a seguir con otra parte del ejercicio. Entonces tenemos todas las personas que están con la mano levantada me van a dar el resultado. Entonces vamos a trabajar otro ejercicio. Diana. Señora. ¿Tienes alguna pregunta? Levantaste la mano. No, señora, ya. Gracias. Luis, ¿tienes alguna pregunta? Señor, bueno, es que no escuché muy bien porque se escucha un poco entrecortado. Pero creo que tomé el dato de ¿Todos me patrimonio escuchan de 7 bien? millones. Permíteme un segundo. ¿Todos me escuchan bien o me están escuchando entrecortado? Sí, señora, yo la escucho bien, profe. Yo la escucho entrecortada. Ahora sí. ¿Me vuelves a repetir la pregunta?
Luis. 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 Bueno, entonces vamos a hacer otro ejercicio. Entonces, tenemos un patrimonio de 20 millones. No, mentiras. Un pasivo, mentiras. Un pasivo de 20 millones. Y un patrimonio de 50 millones. Encontremos el activo. 70 millones. ¿Cuánto les dio? 70 millones, ¿no? 70 millones, profesora. Sí, 70 millones. Bueno, entonces, vamos a desarrollar otro. Entonces tenemos un activo de 100 millones de pesos y un patrimonio de 800 millones. Vamos a hallar el pasivo. 700 millones. 700 millones, profe. Entonces ya les está quedando claro cuál es esta parte de la ecuación patrimonial, ¿no? Sí, profe. Bueno, entonces permítanme un segundo. ¿Quién tiene dudas acerca de esta ecuación patrimonial? ¿Quién necesita alguna aclaración de esta ecuación patrimonial? Profesora, disculpe, usted Sí, dijo Sandra. un activo de 100 millones y un patrimonio de 800 millones. Eso nos da un pasivo negativo. Negativo de 700. Sí, a mí me da negativo también. Porque usted dijo 100 millones de negativo activos porque no y un puede ser patrimonio de 800 millones. Estamos en saldo en rojo, profesora. Ah, muy bien. Eso era lo que quería que vieran. Porque no pueden Menos sacar- 200. Si me permiten un momento, por favor, cuando quieran intervenir, entonces levantan la mano. Acuérdense que estamos en un salón de clase, necesitamos el respeto hacia sus compañeros. Sí, Carmen, muy bien. Hay ¿cuánto te quedó en rojo? 700. ¿Cuánto es el valor de esos 700 del pasivo? Es menos 700, profesora. O sea, hay una deuda y está en rojo, ¿no? Sí, señor. Entonces, ahí vemos, eso es lo que quería que vieran, es que esta parte de la ecuación patrimonial no es que sume ni reste ni ya, no. Eso era lo que yo quería que vieran. Tienen que analizar esa parte de esa ecuación. Hay un saldo, hay una deuda y la deuda fuera de eso está en rojo. O sea, la empresa no ha tenido para pagar esa deuda y por eso aparece en rojo. Que solo Carmen me la entregó como la parte negativa. Miren, muchachos, que aquí no es solamente de que ustedes hagan la mecánica ni nada de eso. No, tienen que analizar para dónde va cada uno de los tipos de cuentas. Porque ustedes están desarrollando esta parte, el análisis y el desarrollo de estas cuentas patrimoniales. Gracias, Carmen. Andreus. No, profe, gracias. Ya iba a hacer la misma aclaración que Carmen, pero... Sandra. Sí, profe, yo. Ya, Sandra, ¿tienes alguna duda? Diego. Viviana. Profe, lo que pasa es que no sabía que un pasivo podía quedar, porque el pasivo siempre son deudas o cuentas por pagar, es lo que tenía entendido. Entonces,
Para mí sí queda en negativo, menos 700 millones en este caso. ¿Quiere decir que la deuda está pagada anticipadamente o que No, estamos atrasados en la deuda? tienen una deuda en rojo, o sea, no tienen para dónde pagar porque no hay plata y está en rojo, se llama esa parte así en la parte contable, Viviana. Nunca en la vida real una empresa puede estar perfectamente, ¿cierto, Viviana? Puede haber algún déficit en la empresa, por ejemplo, en este momento, post pandemia y antes de la pandemia, ¿ve? Entonces, por eso puede presentarse estas observaciones, Viviana. ¿Sí? ¿Ya te aclaré? Viviana. Listo, profe, gracias. Viviana, ¿sí te aclaré o no te aclaré? La verdad es que estoy confundida allí A ver, porque... Ujú. bueno, hagamos el ejercicio juntos. Hazme el ejercicio con el enunciado que yo te di. Buscar el pasivo de 100 millones de activo y 800 de patrimonio. Como 100 es la fórmula, nos dice pasivo es igual a activo menos patrimonio. Por lo tanto, 100 millones menos 800 millones da menos 700 millones. Eso quiere decir que tenemos un pasivo de menos 700 millones. Pero lo que le digo, para mí cuando es menos 700 es o sea, un pasivo es existente en positivo. No, no siempre. No Ah, ya. siempre, Viviana. O sea, No quiere siempre. decir que yo tenía esta deuda de 700 millones y la verdad no la pude cancelar, Ajá, y ¿sí? está en rojo. Pero está en rojo porque estoy atrasada en su pago. Sí, señora, muy bien. Ese Ah, es ya. el análisis. Sí, no siempre, y en la vida real tú no vas a encontrar esa parte que pueda ser positivo. Sebastián. Profe, ¿me escuchas? Sí, señor. Profe, si usted me lo permite un momento, yo quería expresarle a la compañera que acaba de hablar que de pronto su confusión se puede derivar de que está viendo o considerando y entendiendo el pasivo en esta ecuación como que siempre tuviera que ser negativo, pero yo lo que quiero allá es que de pronto eso puede venir derivado del hecho de que siempre se nos ha presentado antes, de pronto en el colegio o en alguna otra instancia, que activo menos pasivo era igual a patrimonio, como dijo otro compañero. Entonces, de pronto en la mente de ella ya pensó que el pasivo siempre tenía que verse como un número negativo, pero resulta que cuando a nosotros se nos presenta la ecuación patrimonial de esta manera en cómo se nos está presentando, que el activo es igual al pasivo más patrimonio, lo que está sucediendo es que lo que queremos expresar es que los activos, es decir, maquinaria, locales, fábrica, etcétera, todos esos activos son iguales a las deudas que se ha contraído, con las que se ha contraído para poder adquirir ese equipo, digamos, con prestadores, etcétera, que eso sería el pasivo, más la deuda que tiene la empresa con los socios que la fundaron, que ese sería el capital. Es decir, sí, en realidad son deudas tanto pasivo como patrimonio, pero es que se suman porque es la suma de esas dos deudas en positivo lo que me da el valor que tienen los activos de la empresa, porque precisamente con lo que se pidió prestado, es decir, con el pasivo y patrimonio, es que se compraron, se adquirieron los activos con los que opera la empresa. De pronto no sé si esa explicación le ayude a aclarar a la compañera. Pues, Pero entonces el Sebastián, patrimonio cuenta como... permítame un momentico, Sebastián. No siempre el patrimonio es una deuda de la empresa, no siempre. Y no siempre las empresas piden prestado para la ejecución de su actividad, porque el patrimonio no va a ser una deuda, es un bien y el patrimonio va aumentando después de que el estado de resultados me va a mí a dar ese resultado, me da una utilidad y yo lo llevo a mi capital social, ¿cierto? Sebastián. Ok, sí, señor. Sí, entonces no siempre yo voy a decir que el patrimonio que entra a mi empresa va a ser una deuda. No, porque eso el mismo nombre lo dice, es el patrimonio
de la empresa de acuerdo a esta figura. Mira, capital, reserva, el resultado del ejercicio, que es lo que llevo ahí y es el que me da en el estado financiero, que es el balance, el valor de mi ganancia o pérdida. Sí, profe, o sea, no, de pronto me expresé mal. Cuando me refería a que el patrimonio era una deuda, pues no es, o sea, lo que quería decir es que cuando los socios o fundadores de la empresa ponen su dinero como patrimonio, pues obviamente lo están poniendo, si en el caso de que sea una empresa con ánimo de lucro, para generar ganancias. Es decir, es como que Todas el las... patrimonio en el futuro, pues se va a convertir en una ganancia o en unos dividendos para los fundadores. Sí, señor. Mientras que, por ejemplo, los pasivos sí son deudas propiamente porque esos pasivos se tienen que, son obligaciones contraídas con otros que no son los propietarios o socios de la empresa o la Que aquí organización. dice deudas obligadas con terceros. Y esta es la Exacto. simbología que yo les entrego del estado del balance, que es 100, o sea, estos 100 y este porcentaje no es porque sí, yo los quise poner, sino que está cuadrado, que esto tiene que ser tanto, este patrimonio tiene que ser igual a esto que está en el activo. Por eso es que la ecuación patrimonial. Ahora sí, Sebastián. Hagan esta fórmula, no la desarrollen. Sí, sí, Sebastián. Sebastián. Sí, profe, ¿qué pasó? No, es que te estaba preguntando que si había alguna duda y que si ya se había aclarado. No. Mi intervención fue más para ayudar a la compañera, pero igual me aclaró usted también algunas cosas. Pero muchísimas gracias. Bueno, a usted, Sebastián, gracias por la intervención. Manuel. Profe, le voy a hacer una pregunta. ¿Qué sucede? ¿Cómo se realizaría una ecuación si la empresa tiene activos pero no tiene pasivos? Ustedes hablan, darle el ejercicio a todo el mundo y lo hacemos al desarrollar el ejercicio. Danos un ejercicio. Manuel. Sí, profesora. Danos un ejercicio para hacerlo. ¿Cómo es que me haces la pregunta? Que ¿cómo sería una ecuación si una empresa tiene activos pero no tiene pasivos? Entonces, el activo vale, digamos, 5 millones de pesos para todos. ¿Sí? Y un patrimonio de 10 millones. Vamos allá, el pasivo. Entonces, sácalo, Manuel. Perdón, profe, ¿cuánto es el activo? Profe, 5 millones. 5 millones. Por favor, cuando vayan a otra vez, les pido el favor de que cuando vayan a intervenir, levanten la mano, ¿sí? Por favor. Profe, serían 5 millones. Entonces, ¿ves? El pasivo fue de 5 millones. Ok, muchísimas gracias. Permítame un segundo, Nildo. Pero negativo, ¿no? Gracias, profe. Profe, hasta ahorita venía muy bien con las fórmulas y venía pues a la par con los ejercicios, haciéndolos muy bien. Pero me confundí ahorita cuando se hablaba con Sebastián en el tema del patrimonio, porque ¿cómo me doy cuenta? ¿Cómo para mí un patrimonio? Yo lo veo como algo positivo. Es decir, yo dentro de mi empresa tengo unas instalaciones que son mías, tengo una maquinaria, unos equipos que son míos, no se los debo a nadie. Y tengo un activo, como en el ejercicio pasado. ¿Cómo me llega a pasar que ese patrimonio se me vuelve a mí negativo? Ahí me confundí, profe. Pues por todas las deudas adquiridas que puedes tener, que se compraron, tienes más deudas, más pasivos, que lo que va a respaldar tu deuda en el activo. Entonces, Mildo, para eso tú coges la ecuación patrimonial y la desarrollas.
y por eso es que aparece negativo. Sí, ya te aclaré o no. Profe, entonces lo que pasa es que con esto me tengo yo que ceñir es a las fórmulas, A la ecuación patrimonial. a las fórmulas de la ecuación patrimonial, Solo porque es una ecuación y es la ecuación patrimonial y el desarrollo de la fórmula. Solo es esa parte. bueno, sí, sí, ya por ese lado sí sé que en este tema, si no es con las fórmulas, no me va a dar, no es como, como por lógica. Yo lo decía que era como ahorita por lógica, pero no es de lógica, sino aplicando las fórmulas. Listo, es de lógica y aplicando las fórmulas, porque esta parte es la base de la contabilidad y también es de lógica y aplicando esta fórmula, que es la estructura que nos dan para manejar la parte contable. ¿Mm? Profe, pero por eso es que te digo. No te oigo, Milton, no te oigo. ¿Aló? Profe. Sí. No, por eso es que me quedo sorprendido cuando te puse el ejemplo de mi patrimonio y llegase a llegar a volverse negativo, me dejó a mí sorprendido, pues, pero es porque la fórmula me lo lleva a mí a que ese patrimonio me vuelva negativo. Sí, pero también en la vida real puede pasar. Ah, no, claro, el patrimonio. Claro. Ese es el análisis. Pero entonces, aquí si usted no nos dijo que ese patrimonio estaba negativo, era positivo. ¿Y qué tenían que hacer? Tienen que despejar porque te están preguntando algo de esa fórmula. Sí, porque... Tú no te tienes que ceñir solamente a la ecuación patrimonial, que es activo, pasivo y patrimonio, no, Milton. Tú tienes que mirar la fórmula y de acuerdo a la fórmula lo que te piden. Porque te pueden pedir el patrimonio, te pueden pedir con este ejercicio que hicimos ahorita, que fue que les dije 5 millones del activo, ¿cierto? 5 millones del activo. Y el patrimonio era 10 millones. Voy a despejar esa ecuación. Entonces, el patrimonio lo paso después del igual y me queda negativo. Entonces el pasivo me da, antes en rojo, menos 5 millones. ¿Cierto, chicos? Sí, sí. Sí, profe. Así es, profesora. Sí, profe, no, ahí es que trabaja. Señor Milton, no te oigo. Profe, no, ahí es que trabajar es con las fórmulas, claro. Esas fórmulas no se pueden dejar no se pueden abandonar, claro. Pero la fórmula no es mecánica, Milton. La fórmula es una estructura de un principio contable que se establece para el análisis que se va a manejar también luego con las cuentas T. ¿Mm? Sí. ¿Listo? Ok, profe, ok. No, usted gracias. Gracias. Viviana. Profe, ahí está nuevamente a ver, el compañero dijo, profe, ¿qué pasa cuando uno no tiene pasivos? ¿No es cierto? Cuando la empresa no tiene pasivos. Entonces hacemos el ejemplo y dice 5 millones de activo y 10 millones de patrimonio, total un pasivo de menos 5 millones, que es como el ejemplo anterior, pero en este caso no se tiene. Esa era la duda, o sea, como sale menos 5 millones, quiere decir que no hay pasivos en este caso. ¿Y por qué no en el otro? ¿Cómo que no hay pasivos? Sí, porque es que el compañero... No, es que el compañero le dice... Un momentico, Viviana, míreme la ecuación y analice la ecuación. Por eso, profe, es que la ecuación... Y mire el ejercicio, Viviana. Por eso, mire, es que yo empiezo con el encabezado, ¿no, profe? Dice el compañero qué pasa cuando una empresa no tiene pasivos. Vas a buscar el pasivo, porque acá está la ecuación. Te están dando un activo que es de 5 millones. Según la ecuación, está positivo, pasa después del igual negativo. Entonces te queda activo menos patrimonio igual al pasivo.
haces esa operación y eso es lo que es el pasivo. Por eso, el pasivo nos da menos 5 millones. Ajá, entonces ¿Sí? sí señora, hay un pasivo O de sea menos que- 5 millones. Exacto, es de menos 5 millones, pero, o sea, el compañero decía no que se busque el pasivo, sino qué pasa cuando una empresa no tiene pasivos. Pues obviamente que cuando no hay pasivo tenemos que buscar ese pasivo y por eso hacemos la operación que estamos haciendo, para encontrar ese pasivo. Ese pasivo nos dio menos 5 millones. ¿Sí, Viviana? No, seguiré que se siga desarrollando la clase para mirar si ya lo logro No, comprender mira. mejor. Mira el activo, el pasivo y el patrimonio. No quiero que te vayas con la duda. Es que mi enredo aquí es por el encabezado de, o sea, es como decir, mira, ¿qué pasa cuando una empresa no tiene pasivos? Significa que no tiene deudas y por lo tanto, si no tiene deudas, No te tampoco está es que esté diciendo, estresada. no te está No es que diciendo esté que no estresada. tenga deuda, no. Te está diciendo qué pasa si no hay un pasivo. Entonces dice que la ecuación es activo igual a pasivo más patrimonio, ¿cierto? Entonces Sí. vas a buscar ese pasivo. Entonces, activo y el patrimonio que lo conoces y lo pasas a después del igual, que te queda negativo, y eso es igual al pasivo. Ahí estás despejando una ecuación, Viviana. El activo vale, ¿cuánto es? 5 millones, ¿cierto? Sí, señora. 5 millones. Menos el patrimonio que vale 10 millones. Sí, Te señora. está dando un valor de menos 5 millones, que eso es pasivo. Ese es el pasivo que tiene la empresa. Menos 5 millones. Porque despejaste la ecuación. Profe, ¿puedo hacer un aporte? Sí, claro. Discúlpeme, me meto así y bueno, había levantado la mano. Lo que yo le comprendo a Viviana es el interrogante que ella estaba tratando de desarrollar cuando Mido dijo, cuando una empresa no tiene pasivos. Es imposible que una empresa no tenga pasivos, ¿por qué? Porque si miramos los pasivos hasta donde yo he leído, ¿no? O mire, pues tiene que tener proveedores, va a tener empleados, o sea, tiene una nómina. Entonces es imposible que una empresa nunca tenga pasivos. Los va a tener porque tiene empleados, tiene que pagar una nómina, tiene que pagar a unos proveedores que les traen sus recursos o materias primas. Eso es como lo que yo pensaría, no sé. Bueno, esta parte es el manejo de la actividad de la ecuación patrimonial y los ejercicios que estamos realizando es el desarrollo de la ecuación patrimonial. Entonces, quiero que se establezcan durante este principio de la partida de ecuación patrimonial. Sí, yo sé que tienen dudas, de lo que se ejecuta y se desarrolla. Pero si estamos viendo este principio de ecuación patrimonial, que es un principio que está establecido y me dan los datos, solamente es despejar la ecuación patrimonial. No hay ningún otro problema. Si me dio menos negativo ese pasivo, ¿qué me quiere decir en mi análisis como contador? Que la empresa tiene mucho más deudas que no pueden ni cubrir ni el activo y menos lo va a tocar el pasivo, porque no lo puede hacer. Eso es lo que se refiere con esta parte en rojo. De pronto uno de sus compañeros muy amables les dijo que ustedes de pronto siempre les inculcaron, o siempre nos inculcaron, porque a mí me lo inculcaron cuando yo estaba en la universidad, que no pueden haber cosas en rojo, sino cosas positivas. Y a través de mi experiencia y el desarrollo en la parte de mi maestría, que la hice en Dirección de Administración de Negocios, una empresa puede tener estas cosas, puede tener un negativo en el patrimonio, un negativo muy grande en el pasivo o hasta un negativo en el activo. Entonces, ahí es donde yo como contador, como administrador, le digo a la persona, al gerente, mire, tenga cuidado o qué está pasando con estos pasivos,
¿Cuál es lo que tiene usted? Que hay una carga tan grande que no deja que su pasivo no esté en rojo, sino que no esté en signo positivo, sino que esté en signo negativo. Entonces pueden ser las cargas laborales, pueden ser los proveedores, pueden ser los impuestos, y eso lo pueden ver ustedes en la vida real. Lo que estamos haciendo es un ejercicio de la vida real y ustedes se pueden encontrar con ese ejercicio. El despegue de esta ecuación es la parte fundamental para ese desarrollo y ese análisis. Ahora sí, Viviana. Profe, perdón. Permítame un momentico, Sandra. Ahora sí, profe. Viviana. Sí, señora. Ahora sí. Entonces, por eso era que yo quería que desarrolláramos, que les quedaran rojo. A ver qué hacían. Que les quedaran rojo. Ninguna empresa, y también por naturaleza, por parte económica, cuando ustedes van a desarrollar una empresa no toma nuevamente su valor de retorno de lo que ustedes invirtieron, sino después de 5 años. La empresa no lo va a hacer durante el primero, ni el segundo, ni el tercero, y es más, ni después de los 5 años. A veces se demoran mucho más el valor de retorno de que hicieron de la inversión. ¿Sí? Entonces, esta parte es el análisis que se establece en la base contable, su piso para que ustedes empiecen a analizar. Ahora sí, Sandra, ¿qué es lo que necesitan? Sí, profe, yo, gracias a Dios, pues lo entiendo perfectamente. De pronto, yo me ponía en el lugar de Mildy y de Viviana, no con los valores que usted nos dio de 5 y 10 millones de patrimonio, si de pronto entendí mal lo que quería decir Mildo. Es que si yo tengo un patrimonio de 5 millones, o sea, todo el patrimonio es mío, y un activo de 5 millones, pues obvio que no voy a tener un pasivo. Pero entonces de pronto eso era lo que quería decir Mildo y Viviana, que no entendían, ¿sí? Si tenían solo patrimonio y un activo equivalente al mismo valor del patrimonio, o pues les entendí mal. Tatiana. Buenas noches, profesora, qué pena. Yo quiero, pues yo ya entendí, sí, más o menos lo que es, pero entonces yo quiero que usted me diga si yo estoy bien con el análisis de lo que usted acaba de responder. O sea, quiere decir que si un pasivo da negativo, no siempre es, digamos, que la empresa está en quiebra, sino que solamente la empresa no está generando como un flujo de dinero para pagar esas deudas a corto plazo, digamos, las cuotas al banco, a proveedores, no sé. Entonces, ese sería como el análisis, ¿sí? Porque, o sea, no quiere decir que esté sobreendeudada, sino que no está pudiendo pagar bien como las obligaciones que tiene de pronto mensuales o no sé. Sí, que tiene obligaciones que terceros. O la misma nómina. Ok. David. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Día. Se oye un ruido terrible, David. No, pero no soy yo, profe, es otra persona que tiene el micrófono encendido. Sí, dime. Ya. No, yo quería como complementar un poquitico la parte del cómo, pues y espero de pronto me pueda corregir a ver si lo entendí de esa forma. Es corregir de pronto la parte, hablar de cómo es que en una empresa mis activos o el patrimonio, más bien mi patrimonio, se convierte en pasivos. ¿Qué pasa? Es cuando usted comienza la empresa, los activos son como los activos que tiene uno. Si usted tiene carro, usted registra la empresa como el carro, como un activo, ¿cierto? Y, por ejemplo, pues voy a poner uno de los ejemplos de que de pronto muchas personas pueden conocer, que es como el ejemplo de Comoda, ¿cierto? En Comoda están las máquinas para coser, están los computadores de la empresa, están los carros de la empresa, o sea, un montón de inmuebles que hacen parte de los activos. Comoda llegó a un punto en el cual tenía pasivos, deudas, pues que simplemente colapsó. Entonces ya todos, pues de hecho lo dijeron en algún capítulo de la serie, de la novela,
que disolvían la empresa y con lo poco que quedaba se lo disolvían entre la familia. ¿Por qué lo poco? Porque tendrían que vender las máquinas, tenían que vender los computadores, tenían que vender hasta los carros, todo lo que hiciera parte de la empresa. Es decir, es allí el ejemplo cómo los activos, o sea, si yo empecé mi empresa con una máquina de coser, que la registro como activo, que la registro como patrimonio, se convierte en pasivo porque si debo resolver la empresa y las deudas son más altas que el dinero que tengo en efectivo, lo tengo que cubrir con el patrimonio. No sé si estoy bien o mal, profe, ya me corregirás. Generalmente, David, cuando una empresa aparece con estos rojos, es porque sus activos, sus pasivos están superando sus activos. O sea, sus deudas son muy grandes porque no cumplieron pago de los impuestos, porque no están pagando las nóminas, porque se endeudaron con los proveedores. Entonces, en esta parte, por eso asumen que la carga del pasivo es demasiado alta. Entonces, ahí el activo no va a cubrir esos pasivos. Entonces, se tiene que, en teoría, según de lo que me estableces con este ejemplo de esa empresa, pues en teoría se tiene que vender parte de lo que es el patrimonio para que cubra las deudas. Entonces, y según hay un endeudamiento más grande, que sería que todavía queda en parte rojo de esa deuda. Los pasivos positivos, claro, hay pasivos positivos que son el desarrollo de la ejecución de la deuda establecida en buenos manejos de pago. Es decir, cuando se pagan muy bien las nóminas, los impuestos, los pagos a proveedores, porque lo que entra en este activo me está cubriendo todo lo que yo estoy desarrollando en cuanto a esas obligaciones. David, ¿sí te dejé claro esa parte? Ah, sí, jefe, es que perdón, profe. Sí, estaba ahí como complementando a ver si de pronto se ampliaba un poquito el tema acerca del cómo eran por qué los activos, por qué el patrimonio se podía convertir en un pasivo más. Y sí, pues está como me lo dijiste. Muchas gracias, profe. Bueno, está muy bien. Cristian. Cristian. No, profe, no, ya resolvieron mi duda. Gustavo. Hola, profe, buenas noches y para todos también buenas noches. Hola, Gustavo. Creo que, bueno, ahorita en el momento se ve la confusión, por lo que todavía no hemos visto la nomenclatura para los códigos de las cuentas, en donde deben de ir dentro de la cuenta T, que es lo que en este momento estamos mirando, ¿cierto? La cuenta T, la T, que es la del debe y el haber, ¿sí? Hay unas cuentas, más adelante lo vamos a ver de pronto para que no haya tanta confusión en esta parte y esperemos un poquito más, es que, por ejemplo, ahí en la parte del activo va a ir en el debe, ¿no? Que es lo que tenemos. El patrimonio va a ir en la cuenta, en el haber, que es ahí donde va a comenzar unas cosas. La cuenta va a estar balanceada entre el debe y el haber, ¿sí? Va a haber el código, va a haber una igualdad y va a estar balanceado. Se va a restar. Gustavo, permíteme un segundo, Gustavo. Estamos viendo una parte, como yo les digo, que es la parte donde ustedes están empezando a gatear. Si no saben manejar esta parte de la ecuación, no van a poder analizar las cuentas T. En las cuentas T no vamos a codificar todavía nada. No vamos a codificar números, no vamos a desarrollar números, no vamos a codificar nada en las cuentas T. ¿Por qué? Porque necesito cuando lleguemos a la cuenta T que ustedes hagan el análisis de esa cuenta. Entonces,
Si están teniendo un poquito de problema en esta parte que es la ecuación patrimonial y es algo muy sencillo, solamente más adelante vamos a ver la cuenta T, que lo explicamos ahorita, y vamos a desarrollar unos ejercicios. Pero para que ustedes entiendan esto, ustedes también tienen que hacer estos ejercicios con un libro de contabilidad, con un libro pequeñito, van a hacer los ejercicios en su casa el fin de semana. Luego yo les voy a poner un taller, un ejercicio donde pueden desarrollar esta parte, porque es que esta es la base, Gustavo, donde ustedes van luego a mirar estas cuentas de este desarrollo. Por eso, y este es uno de los principios contables para estructurarlo. Esta es la base que ustedes tienen que estructurar, porque esto es la estructura de lo que les vengo hablando, que es el balance y que es la parte del balance general. Que si acá me da 100.000 pesos, al sumar yo este pasivo con este patrimonio me da 100.000 pesos, porque esto me lo establece esta ecuación patrimonial por principio contable, y en la vida real me tiene que quedar cuadrada esa parte de ese balance. Ese es de pronto el pequeño inconveniente que tiene, pero no es difícil, solamente es el análisis. Y porque se los volteé, les volteé la ecuación patrimonial, entonces en esa volteada que les di la ecuación patrimonial, de pronto ustedes se confundieron un poco, pero es para que vean que no siempre va a haber un saldo positivo o negativo, porque eso nunca va a ser de pronto así. Gracias, Gustavo. Gustavo, ahora sí tienes otra pregunta. No, señora, no, la comprensión es clara para mí, sino que de pronto era ayudando a dar un aporte para dar un poco de calma ahí a las cuentas. Sí, ese es el conocimiento de la base, entonces con esto también lo van cogiendo cada vez que ustedes hacen un desarrollo de ese ejercicio, lo pueden ir desarrollando en su casa, con un libro, con la estructura contable que les dije cuando empezamos la clase. Andrés. Buenas noches, gracias. Yo sé que ya los compañeros estarán ansiosos de avanzar, pero necesito tener claro el concepto de activo y patrimonio. Y para ello quiero hacer una pregunta a modo de ejemplo. Un ejemplo bastante cotidiano. Vamos, en un caso hipotético en el que yo gano 800.000 pesos mensuales y debo pagar 500.000 pesos mensuales de arriendo. Entonces, esos 800.000 pesos, que en realidad es dinero, o sea, ¿cómo decirlo? Circulante, por decirlo de alguna manera, porque lo voy a gastar apenas, digamos, lo reciba, voy a gastar 500.000 pesos en el arriendo. Entonces, eso restante vendría siendo el patrimonio, que vendrían siendo, ¿qué? 300.000 pesos, ¿no? 300.000 pesos, sí. Entonces, ¿está correcto ese ejemplo? No. Sí. ¿Por qué no? Pues eso está para tu finanzas personal. Pero acá sí, estamos enfocándonos en la parte jurídica, en la parte estructural como empresa. En tus finanzas personales tampoco, esos 300.000 pesos es una parte que está en tu activo, pero tu patrimonio sería una casa o un carro que establece ese patrimonio, o tu televisor o tu nevera, ¿sí? Esa parte. Esa sería la parte del patrimonio. Ahora sí, Andrés. Andreus, ¿te respondí la pregunta? Sí, profe, gracias. Entonces, el activo vendría siendo igualmente lo restante. Lo que tú, sí, porque tú tienes, digamos, esos 300.000 pesos en tu bolsillo y sería ese activo. Ok, gracias. Ismael. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, yo tengo una duda a nivel de empresa, ¿sí? Sí, señor. Bueno, yo entiendo perfectamente esa ecuación, pero entonces yo le tengo una pregunta a usted en cuanto al activo. ¿Existe alguna fórmula o
o alguna regla general para yo poder controlar mi activo, el activo de una empresa? ¿A qué me refiero con eso, profe? O sea, por ejemplo, ¿cómo regulo yo para que el inventario en mi empresa no aumente? Porque yo puedo en el transcurrir del mes, ejemplo, tener buenas ventas, ¿sí? Pero esas ventas me generan a mí una ganancia, pero esa ganancia yo tengo que comprar más mercancía. Entonces yo al final de mes no voy a tener ganancia, pero sí va a aumentar mi activo circulante, por decirlo así. ¿Cómo controlo yo eso para que cada mes no me aumente mucho a mí el activo, sino que siempre se mantenga para yo poder generar ganancias? Pues porque debe ser que tú tienes muchas compras y hay mucho stock en el inventario. Entonces, estás comprando cosas, muchas cosas para el inventario y no está saliendo en proporción a la actividad que estás desarrollando. Sí, profe, pero el detalle es que, por ejemplo, yo este mes tengo un proveedor y mi inventario es de dos cosas, por ejemplo. Entonces, para yo iniciar el otro mes, yo tengo que hacer una compra de ese material. Si mi inventario finaliza con dos y resulta que el proveedor a mí me dice, no, yo tengo un stock mínimo de venta que es, un ejemplo, 12, y si mi inventario inicial era de 10 y yo termino con 2, es decir, que ya el próximo mes voy a empezar con 12. Entonces, ese activo va a ir creciendo porque yo como controlo eso, ¿sí me hago entender? Sí, claro, es el control del inventario. Ese es el control del inventario. Tú tienes más stock en el inventario de lo que estás vendiendo. Eso es lo que está pasando. Tienes Correcto. mercancía quieta que no sale. Entonces, en ese momento es donde tú debes hacer lo que se llama las rebajas, las gangas, toda esta parte para que ese inventario salga y tú tengas efectivo circulante. Sí, o sea, por eso, profe, pero a lo que yo voy es, o sea, porque el activo está circulando, o sea, yo tengo un activo circulante. A lo que yo me refiero es, la pregunta exactamente es, ¿en qué momento una empresa ya empieza a recibir ganancias? Y no, o sea, y no esa ganancia lo que hace es invertirla y invertirla. ¿Sí me hago Bueno, entender? sí, en teoría y en la parte administrativa de eso, una empresa empieza a tener ganancia después de los 5 años de desarrollar la labor, porque ahí es donde tú recuperas el valor interno del retorno de la inversión que hiciste. ¿Mm? A los 5 años. Ok, profe. Ujú. O sea, Esa es la parte. pero antes, por eso, o sea, ¿y antes qué se maneja? Porque, No, antes no, antes tú tienes que estructurar la empresa y manejarla, entonces vas a gastar muchas cosas y tienes que cumplir muchas obligaciones y la utilidad también tienes que saber manejar, ¿no? Cuando sí, tienes claro. esa utilidad la tienes que saber manejar, no puedes endeudarte más de lo establecido, debes saber controlar esos stocks, porque de todas maneras, si no sabes controlar esos stocks de inventarios, te puedes ir a la quiebra. Entonces, más o menos en 5 años que vuelves a recuperar lo que llamamos nosotros en la parte contable y de análisis financiero, la TIR, el valor interno de retorno de la inversión, que es a los 5 años. O sea, antes no. Antes no, antes de los 5 años no. Máximo por ahí 3 años lo puedes recuperar, pero antes no. ¿Sí? Y eso, o sea, ¿y eso en qué, o sea, cómo se da cuenta la empresa de que ya se empieza a recibir el Por valor que uno? el desarrollo que has establecido en las ventas y el análisis de cómo has manejado esa parte, si el activo lo estás manejando perfectamente, no estás sobreendeudado, ni nada, y estás pagando cumplidamente con tus obligaciones y tienes una utilidad, ahí se sabe que estás trabajando efectivamente.
Ok, profe, muchas gracias. Bueno, Maradelis. Hola, señor, buenas noches, ¿cómo está? Bien, gracias. Bueno, señor, la verdad es que yo quería hacer un aporte, pues ya hace ratico cuando una de las compañeras, cuando estábamos en el ejercicio de la ecuación patrimonial con que el activo tenía un valor de 5 millones y el patrimonio tenía un valor de 10, que hallamos el pasivo, más sin embargo, cuando se trataba del patrimonio, pues algunos tenían inconvenientes porque de pronto, de cierta manera, lo que estaban haciendo era tomar los 5 millones menos los 5 millones de activos menos los 5 millones de pasivos. Y es ahí donde debemos tener en cuenta que son 5 millones de activos menos 5 millones de pasivos. Teniendo en cuenta esa fórmula, ahí sí les daría los 10 millones, porque habían algunos compañeros que decían que de pronto daba más porque no estaban haciendo la ecuación patrimonial de manera adecuada. Ese era el aporte que yo quería comentar. Bueno, muchas gracias. Cristian. Profe, quería tocar dos puntitos. Uno, bueno, yo alcancé a confundirme un poco por las diferentes intervenciones que hubieron de los compañeros, pero creo que la base, como te lo explicaba, de las fórmulas, ¿no? Tener claro eso. Ajá, sí, muy bien, Cristian. Lo otro, pues con todo el respeto, profe, creería que se debería de dejar sí o sí las preguntas para el final. Con eso podemos avanzar, se me puede explicar y todos vamos entendiendo. Sí, claro, yo dejé las preguntas para el final. Hicimos el ejercicio y lo establecimos, pero de pronto, Cristian, muchas gracias. De pronto, gracias, ahí, y con todo el respeto que ustedes se merecen, pero de pronto hemos explicado una parte y vuelven y circulan en la misma pregunta y de pronto están confundiendo a sus compañeros y se me están adelantando también en el tema. Entonces yo quiero que también pedirles el favor de la gente que sabe y sabe analizar eso, que no, por favor, no hagan esos comentarios que pueden llevar a mucho a que las otras personas que hasta ahora están conociendo el tema los puedan confundir. Entonces quiero que por favor, en el momento que esté la otra clase también va a ser de ejercicio, que por favor también muy educadamente, ya les he dicho, en un salón de clase, levanten la mano, no abran los micrófonos al hablar, al intervenir, así como así, porque de verdad que para gente que hasta ahora está conociendo el tema, los confunden más y para ellos también es un poco molesto en esta parte de que a veces no entienden esta parte. Esta parte es de ecuación patrimonial, es un fundamento que ustedes van a establecer en su vida, en la parte contable y en la parte de administración también, porque ustedes van a reflejar eso en una empresa, van a tener que mirar esta parte, entonces van a ver esta ecuación patrimonial que es fundamental y es un tema fundamental para este desarrollo. Luego vamos a ver las cuentas T y de ahí no vamos a ver numeración en ninguna de las cuentas T porque quiero es que tengan el concepto claro de lo que están estableciendo, ¿listo? Entonces, espero que pues este ejercicio les haya quedado un poco claro. Quiero que hagan ejercicios de ecuación patrimonial para la semana. Háganlos ustedes de acuerdo a una bibliografía que yo les di, o ustedes mismos la pueden encontrar en el buscador, buscar de ecuación patrimonial, los pueden desarrollar y van desarrollando esta parte. Esta parte es el pilar y el piso para que ustedes entiendan más adelante lo que es el balance, lo que van a trabajar con cuentas T, cómo las van a desarrollar. Eso lo vimos en cada una de estas partes, pero hoy alcanzamos a ver solamente ecuación patrimonial. La otra semana ya vamos a empezar a mirar un poquito más los ejercicios con partida doble. Entonces, si pueden ir leyendo esa parte de partida doble y en la plataforma aparece esta parte para que ustedes la lean, la vean y analicen toda esta parte.
y cualquier duda pues la establecemos, pero vamos a empezar a realizar los ejercicios desde los más pequeños a los más grandes. ¿Sí, Daniel? Profe, buenas noches. Buenas noches, Daniel. Quería hacerte una preguntita aquí rápidamente. Es Sí. que necesito saber Ujú. si estas diapositivas, en este caso, usted las sube a la plataforma o qué, porque pues digamos, en mi caso yo no puedo entrar ahorita a tiempo, me quedó difícil y entonces ahorita fue que ingresé, pues afortunadamente estos temas, digamos, los vi cuando estaba pues en la Universidad del Valle, pero pues sí me gustaría saber si de pronto usted colgaba estas diapositivas en la plataforma, porque pues de pronto la ecuación y los números pues que de los cuales habían hablado para el ejercicio pues no los alcancé a ver, entré básicamente ahorita al final, entonces para ver si al menos esas diapositivas hay posibilidad de verlas en la plataforma y usted las va a tener pendientes para subirlas allá. Gracias, profe. Daniel, todo el material que estamos viendo está en la plataforma. Todo está en la plataforma. Listo, profe, gracias. Puedes volver y mirar y ahí está en la plataforma y la parte de la clase también está grabada, Daniel. ¿Sí? Ah, ok. Gracias, profe. Bueno, entonces la otra semana empezamos con los otros ejercicios de partida doble. Entonces, muchas gracias. Espero que hagan un poquito de ejercicio. Sobre las 6 la otra semana yo estoy abriendo el salón por si necesitan alguna duda. Sobre las 6 estoy ahí pendiente. ¿Listo, muchachos? Muchas gracias. Muy amables. Entonces, espero que pasen una feliz noche.